Empezamos. ¿Empezamos? ¿Empiezo yo? Empezás vos, Beatriz. Sí. Sí, porque tu pantalla no se ve, Eleonora, no sé qué le pasó. Bueno, ahí está bien. Bueno, buenas noches a todos, disculpen, la verdad, pensamos que esto iba a ser más sencillo de resolver y todas estas cosas nos están llevando un enorme esfuerzo a todos los docentes y a todos los profesores de esta facultad. En primer lugar, quiero pedirles disculpas por la demora y vamos a ver cómo podemos avanzar con lo que nos habíamos propuesto. Yo soy la arquitecta Beatriz Pedro, soy la titular de la Cátedra de Estructuras Resistentes 123 de la carrera de Arquitectura de la FADU, y esta mesa habíamos invitado a compartirla a todos los estudiantes, tanto de nivel 1, 2, 3, como de introducción a los tipos estructurales. Quiero decirle que la mesa es parte de las actividades que resolvimos hacer en este periodo de acompañamiento que resolvió la universidad, dada la gravísima situación que estamos viviendo de salud producto de la pandemia en la que estamos viviendo. Entonces, la mesa que decidimos hacer tenía que ver con lo siguiente. La llamamos conversaciones transversales porque nos pareció que era sumamente interesante intentar en este periodo que se nos abría como una especie de espera, de pausa, que nos permitía pensar un poco en esta vorágine de la académica que solemos tener año a año, nos permitía pensar articulaciones entre las cátedras. Nosotros somos una cátedra de estructuras, que normalmente tiene que dar una materia totalmente concentrada en un aspecto de la formación. Y decidimos invitar a otros profesores que comparten el turno noche con nosotros y que son de otras materias, con el objetivo de ver si generábamos reflexiones y vínculos que nos permitieran volver a pensar en forma más integral el proyecto arquitectónico. Hemos invitado a los profesores de la materia arquitectura, al profesor Eduardo Mastripieri, al profesor Gustavo Diegues y al profesor de Historia 1, 2, 3 y Teoría de la Arquitectura, Luis de Valle. Les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros, les agradecemos que nos hayan esperado y vamos a empezar a ver cómo desarrollamos la actividad que nos habíamos propuesto. Antes de empezar, quiero decir que los extrañamos muchísimo, que nuestra vida académica no existe si no es en la presencialidad junto con los estudiantes y los docentes. Y esto es un enorme esfuerzo que estamos desarrollando para poder generar comunidad en estas condiciones. Entonces, les agradecemos mucho que nos hayan esperado. Está con nosotros la profesora Eleonora Soya, adjunta de Estructuras 2 de nuestra cátedra, que va a ejercer de moderadora y va a explicarle a todos lo que vamos a hacer. Eleonora. Hola, buenas tardes. Por suerte pudimos comenzar. Bueno, mi nombre es Eleonora, como dijo Beatriz, soy la adjunta de 2 y voy a ser la moderadora. Primero les quiero contar un poquito cómo va a ser la dinámica de la mesa. Vamos a dividir la mesa en 2 bloques de aproximadamente 40 minutos cada uno. En el primer bloque vamos a tratar la relación entre la materialidad y el proyecto, y en el segundo bloque la relación entre el contexto y el proyecto. Va a abrir cada bloque Beatriz, haciendo una reflexión desde la cátedra, y luego expondrán Eduardo, Gustavo y Luis. Aproximadamente 5 minutos cada uno. Cuando se cumpla el tiempo, yo les aviso para que puedan ir cerrando la idea planteada. Al terminar las 4 exposiciones, vamos a plantear un espacio de intercambio de aproximadamente 10 minutos, que los que quieran en el chat de YouTube, los que quieren pueden poner observaciones y consultas referidas a los temas planteados y los podemos presentar en el momento del intercambio. Bueno, Beatriz, si querés empezar. Sí. Bueno, voy a intentar, a ver si nos sale, compartir una pantalla, a ver si esto sale, pues si no, otra vez vamos a estar sufriendo. Creo que otra vez vamos a estar sufriendo. ¿Qué es esto? No sé. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a hablar. Miren, nosotros estamos realizando en este momento
una serie de reflexiones en los 3 niveles de la cátedra e inclusive en introducción a los tipos estructurales. Nuestra preocupación tiene que ver con lo siguiente. Nosotros creemos que el proyecto, no voy a decir nada que no sepan, el proyecto arquitectónico es una unidad de diferentes dimensiones y de diferentes aspectos que hay que ir teniendo en cuenta. Entre ellos nosotros destacamos que la configuración de espacios habitables tiene que resolver programas de necesidades en contextos sociales, ambientales, locales, en países concretos, en realidades concretas, en ciudades concretas, con características productivas particulares. Y entonces nosotros decimos que el proyecto arquitectónico es el resultado de la integración de todos esos factores. En ese sentido, lo que compartimos a veces, yo ahora me voy a reír, se van a reír de lo que voy a hacer, pero miren, en este dibujo que está al revés, me parece que lo leen al revés, muestra 3 factores que nosotros destacamos. Si cada edificio es forma habitable, forma significativa y forma resistente, la resolución de las 3 cosas tiene que ser una unidad. En nuestra materia, nosotros nos dedicamos a trabajar sobre uno de los aspectos, que es el aspecto resistente. Y entonces nosotros tenemos una gran preocupación de que la formación tan fragmentada por partecitas que se dicta en nuestras facultades pueda estar generando y genere en los estudiantes una idea de que yo puedo ir dejando en suspenso algunas cosas y no teniéndolas en cuenta cuando voy a proyectar. En ese sentido, nosotros venimos trabajando ahora unas reflexiones sobre la base de lo siguiente. Por eso nos interesaba que hubiera también profesores de arquitectura y profesores de historia en esta mesa. Desde el punto de vista de la historia, nosotros hemos ido mirando a lo largo de la enorme capacidad productiva de la humanidad a lo largo de su vida, de la vida histórica de la humanidad, que ha generado respecto de las problemáticas resistentes de los edificios, me voy a concentrar un poco en eso, ha generado 2 grandes líneas que se han desarrollado a lo largo de la historia y con materialidades diversas, en algunos lugares con mejores condiciones que en otras. Una es cuando todo lo que constituye el edificio aporta a la resistencia, y otra es cuando se subdivide lo resistente en elementos especializados y la envolvente se completa de otra manera para garantizar otros aspectos necesarios de la arquitectura. En ese sentido, cuando yo tengo el caso de edificios donde todo aporta, tenemos que estudiar en estructuras cómo es la situación respecto de cómo se estudia lo portante en esas condiciones, para poder en el presente intervenir sobre obras del pasado, en todo caso, si uno las puede comprender, o generarlas en este momento. Si en realidad lo que hago es dividir la estructura resistente, por un lado, llamamos estructura portante independiente, de lo que completa la envolvente, el problema que se nos plantea es la relación entre el envolvente y la estructura resistente. Esa relación, a lo largo de los diferentes enfoques profesionales, de corrientes y de épocas, ha tenido diferentes criterios. Una es aquella en la cual resuelvo el envolvente y lo portante cae donde sea. Otro que es resuelvo la estructura y la envolvente tiene que seguir la estructura, y otra es aquella en que intenta integrar ambos órdenes de una manera más apropiada. En ese sentido, nosotros hemos ido desarrollando, y todos los estudiantes en este momento en Estructuras 1 están estudiando esto, en Estructuras 2 están buscando referentes de cada uno de esos casos y trabajándolos en las plataformas con las que estamos estudiando, y en Estructuras 3 estamos intentando ver cómo aprender de lo que hemos estudiado en los anteriores para poder ponerlo en práctica en un diseño estructural y en un dimensionamiento de sus partes concreto. Entonces, nosotros estamos muy interesados de conversar con los profesores de arquitectura un aspecto que es cómo se hace en la materia arquitectura, que tiene que tener tantas otras dimensiones en cuenta, cómo consideran este aspecto.
Eso es lo que nos interesaba conversar con ellos. Y conversar con los profesores de historia, algunos de los profesores de arquitectura también han sido profesores de historia y de teoría, ¿cómo es desde la historia si también este aspecto se considera y se estudia en esas materias? En el camino de generar estas reflexiones transversales que nos permitan volver a unir el conjunto del objeto arquitectónico. Le doy la palabra a Eduardo, si es que sigue, si le parece bien. Bueno, sí, yo ya abrí el micrófono, no sé si me están escuchando, si me están viendo, porque la única que veo en pantalla es a Beatriz. ¿Ahora nos ves a todos? ¿Nos ves a todos? Sí. Pero bueno, me están viendo a mí, si no, no importa, bueno, yo empiezo a comentar. Bueno, claro, justamente esta invitación de Beatriz a conversar sobre estas relaciones transversales, justamente, ¿no? Estas relaciones entre materias que en el programa de la facultad aparecen disociadas. Hay una construcción analítica del programa que es separar las partes del todo. Y justamente a veces el taller de arquitectura tiene como la tarea de tratar de ir como haciendo una síntesis de todas estas actividades o todas estas materias que están diferenciadas. Y claro, a través de los problemas de estructuras, a través de problemas de morfología, estamos viendo las cuestiones separadas. Y justamente el esfuerzo que está haciendo Beatriz en esta conversación es cómo se integran, cómo en el taller de proyecto podemos integrar y tomar decisiones. Por eso es muy ajustado la definición que hizo Beatriz respecto de que hay como un recorte desde la materia de estructuras, hay un recorte donde no se consideran otras dimensiones que en el taller de arquitectura sí tienen que estar presentes. O sea, el sitio, el programa, el lugar, las condiciones, digamos, de clima, las condiciones productivas, digamos, la cultura, ¿no? Porque hay una serie de relaciones donde la arquitectura está atravesada de la cultura, del lugar, la sociedad y la comunidad en la cual nosotros nos desarrollamos. De ahí que, claro, en el taller, cuando aparece esta tarea, ¿no? Aparece también la imagen de la forma, ¿no? O sea, constantemente está presente en nosotros de que estamos dando forma. Y hay una frase de Mies van der Rohe que es bastante determinante, ¿no? Él dice, no conocemos formas, sino tan solo problemas de construcción. La forma no es el objetivo, sino el resultado de nuestro trabajo. Lo que pretendemos es liberar la construcción de la especulación estética y volver a hacer de ella lo que únicamente debería ser, que es la construcción. En otra frase, quizás es más amigable, porque fíjense que él concentra todo en la palabra construcción, no menciona la palabra arquitectura. Sin embargo, él más tarde dice, construir, vuelve a insistir, no habla de proyectar, es dar forma a ciertos fenómenos de la vida. Y dice, no entregarse exclusivamente a una tarea estética o económica o técnica. Y ahí está parte del problema, o sea, justamente la dificultad es poder integrar todos estos aspectos, los aspectos productivos, los aspectos estéticos, de significado, y los aspectos técnicos. Por eso el taller tiene esa responsabilidad de poder y tratar de integrar todos estos elementos en la toma de decisiones cuando comenzamos a proyectar. Después hay otra frase que justamente no viene del campo de la arquitectura, sino de un antropólogo que dice, de Paul Klee. Quería citar primero a Paul Klee, que es un artista, un pintor, que vivió en el siglo pasado, que decía, dar forma es movimiento, acción. Dar forma es vida. La forma es el final, ¿no? Y entonces acá vuelve a aparecer esta cuestión donde hay como ciertas coincidencias entre Mies y Klee. Y ahí sí quería citar a este otro antropólogo que dice, diseñar es darle forma al mundo que vivimos.
Y eso lo podríamos estar diciendo nosotros. O sea, nosotros constantemente estamos proyectando ámbitos para la vida. Por eso proyectamos escuelas, hospitales, fragmentos urbanos. Es decir, constantemente estamos en presencia de la vida, la cultura, la comunidad a la cual nosotros nos debemos y tenemos que darle respuestas. Pero quiere decir que cuando hablamos de construir, es dar forma a ciertos fenómenos de la vida, no implica estar comenzando o tener como una forma a priori, que es justamente en las tareas didácticas, esa es una de las mayores dificultades, porque tanto nosotros cuando fuimos estudiantes y ustedes como estudiantes están tentados, digamos, de alcanzar rápidamente la forma arquitectónica. Cuando precisamente por eso quise usar o echar mano o mencionar estas frases de Mies o estas frases de Klee, donde la forma es el resultado final. Por tanto, vamos integrando todas las dimensiones productivas, técnicas, estéticas, también estamos pensando en la cuestión estructural, porque ¿cómo podemos imaginar una vivienda en un medio inhóspito, en un medio árido, donde hay ciertos recursos materiales donde escasean, por ejemplo, escasea la madera o escasean los materiales de construcción? Entonces, ahí quiere decir que tenemos que tener en cuenta cierta presencia de esos recursos, de esos insumos que nos da ese lugar, ese sitio, ese lugar, para poder comenzar a pensar. Entonces, ahí es donde uno puede empezar a pensar inmediatamente cómo vamos a dar respuesta. Si estamos proyectando en el Tigre, claro, y ahí es donde quizás Luis después va a hacer referencia, que es justamente ciertas tradiciones constructivas. Uno ha conocido las estructuras palafíticas, y esas construcciones palafíticas han sido la mayoría de las veces resueltas con madera. Pero hoy, en el mundo que estamos viviendo, hay otros recursos técnicos disponibles. Ahora, eso no quiere decir que inmediatamente pensemos, o sea, cuando uno tiene la imagen de una estructura palafítica, está pensando en cómo se tiene que resolver una estructura en un medio tan atípico, tan poco convencional, como es el delta del Tigre, con ciertas condiciones del lugar, de la tierra, o sea, cómo se puede fundar en ese tipo de terreno. Y lo mismo si estuviésemos en la quebrada de Humahuaca, ¿no? Donde capaz el recurso inmediato es la piedra. O desde la actualidad, podemos pensar en otros materiales, podemos pensar en otros recursos técnicos, podemos pensar, en vez de la piedra, que sería el elemento tradicional en la quebrada, podemos pensar en el hormigón, y lo mismo en el Tigre. ¿Es necesario repetir el modelo palafítico en madera o podemos utilizar otros recursos tecnológicos como el propio hormigón o el acero u otras soluciones que se están empleando en este tipo de ambientes? Por lo tanto, cuando ya uno recibe el programa de necesidades, los requerimientos, muchas veces decimos que en el propio programa está la solución, porque en el programa hay aspectos puramente cuantitativos, pero también hay cuestiones cualitativas. Que entonces ahí es donde empezamos como a relacionar, identificar cuál es ese medio en el cual estamos proyectando. Y ahí, bueno, no me quiero extender, para así entonces podemos ir como generando una dinámica a partir de estos primeros comentarios, ¿no? No sé, le cedo la palabra a Gustavo o a Luis, quien quiera. Ahora, Gustavo, la palabra ahora. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿no? En primer lugar, quiero agradecerle a Beatriz porque esto que está ocurriendo ahora de intentar vincular el conocimiento de la arquitectura atravesando todas las áreas de las materias diferentes que tiene la carrera, me parece que es una primer punta importante para que se haga un poco más rutinario, que en un momento digamos que ya nos estemos cansando de vernos todas las materias juntas en algún momento, ¿no? Como un deseo ya de volver más integral a la relación entre las diferentes materias que componen el programa de estudios y que nos podamos hacer preguntas de una manera un poco más madura en relación a para qué están sirviendo las cosas y cómo se van ayudando unas materias con las otras.
Y me parece que hay un esfuerzo, eso por ahí lo podemos hablar después, respecto a la cuestión del contexto en el que estamos viviendo, que tiene que ver con volver a hacer algunos acuerdos respecto a cómo conversar y a cómo establecer vínculos. Ahora me refiero más que nada en relación a las áreas de conocimiento de la facultad, ¿no? Cómo nos vamos a seguir vinculando, ¿no? Me parece que hay emergentes que muchas veces pueden ser hasta anecdóticos, no sé, el plan de estudios no es lo importante me parece que es la gente actuando en la facultad, trabajando y hablando entre sí respecto a cómo el conocimiento fluye, cómo se mueve de un lugar al otro, cómo trabajamos en contacto entre un área y otra, por ejemplo. En el caso nuestro, que estábamos empezando recién este año con todos los niveles, nosotros empezamos el taller de proyecto el año pasado, nos propusimos trabajar de una manera tratando de cubrir la mayor cantidad de piezas posibles, que van desde tener destinatarios concretos, poder entablar diálogo con ellos, construir con ellos y realizar la construcción. Y eso te pone en un lugar que me parece que en un punto es, si uno lo decide hacer, ya no tiene otro sentido que tener que hacer una estructura que se resista, que funcione, que sea estéticamente deseable por toda la comunidad y que aparte integre los saberes de culturas diferentes. Si estamos trabajando en un barrio popular, tiene que resultar la identidad para la persona que está habitando ese barrio como para la gente que va a la Facultad de Arquitectura. Tiene que ser algo que transmita el mismo sentido y que pueda construir ese sentido. Y en ese caso, me parece que es interesante que también, aparte de estas habilidades que son la habilidad técnica y la habilidad estética para producir forma, podamos incluir la habilidad social como un valor. La habilidad social no es solamente trabajar en grupos, o sea, no es aprender a trabajar con otras personas que están en un mismo nivel profesional, sino es entablar diferentes estrategias discursivas, comunicacionales y de construcción colectiva que permitan construir un saber con otra persona que viene de otro lugar y que tiene otro contexto. En ese sentido, me parece que el aprendizaje nos incluye en términos de algo que por ahí ya le transmito después a Luis, esa motivación, porque tiene que ver con la construcción de tradiciones y de hacernos cargo de ciertas tradiciones, ¿no? En la facultad, aprender a que cada estudiante elija cuál es la tradición sobre la que se quiere montar, sobre qué conocimiento específico se quiere montar. En ese sentido, me refiero a entender a la historia como aquel lugar a donde uno tiene que subirse, es como un tren que está pasando y uno tiene que subirse a algún vagón y elegir con quién sentarse y trabajar desde ahí. Y para elegir con quién te sentás al lado, con quién de la historia te sentás al lado, tenés que empezar a trabajar críticamente también, ¿no? Entonces, ahí también decanta la técnica, porque por ahí lo que uno elige es una técnica muy adecuada al lugar donde está trabajando uno, donde hace posible y probable que las cosas se construyan y se lleven a un término, donde las cosas son solamente, no son solamente experimentales, sino también experienciales, ¿no? O sea, uno experimenta con un material, pero en función de poder lograr una experiencia con la otra persona, en función de poder llevar a cabo un objetivo. Y no quiere decir que la facultad sea profesionalista en el sentido de que sustituya a los profesionales que están trabajando en sus matrículas, sino que sea parte del ejercicio de la arquitectura, que podamos establecer estos diálogos con entornos exteriores, con personas reales, con gente que está necesitando de alguna manera que la arquitectura sea parte de su vida. No sé si son 5 minutos, pero era lo que tenía ganas de decir. Bueno, bárbaro. Ahora el turno de Luis para terminar la ronda. Bueno, nuevamente buenas noches a todos y todas. Agradezco también esta convocatoria de Beatriz, sumándome a todo lo que se dijo hasta el momento y coincido también con lo planteado por Eduardo y recién por Gustavo. Yo probablemente en este sentido sea un caso bastante extraño, y no lo digo como poniéndome de ejemplo de nada, sino como parte de una condición que en parte me tocó vivir y en parte también pude elegir, porque, bueno, no casualmente
Yo soy profesor de historia, soy profesor de teoría, pero también soy profesor de arquitectura, ¿no? En este caso en la cátedra de Eduardo. Lo cual me ha permitido la gracia, ¿no?, de poder vincular, ¿no?, y poder integrar de una manera que, por lo general, por todo esto que se está diciendo, en la facultad no ocurre de una manera demasiado cotidiana. O sea, cuando se habla, ¿no?, de estas relaciones, ¿no?, entre proyecto, historia, teoría, en este caso de la mesa, justamente, digamos, nos parece y creemos que es importante, o que la base de todo esto está precisamente en pensar en relaciones. Y pensar en relaciones es algo que apunta a dos cosas. Por un lado, establece un campo de integración mucho más fecundo entre todas aquellas partes del proyecto que se han venido haciendo mención, pero también pensar en relaciones implica una especie de como de denuncia de aquello que por lo general no se hace en la facultad. Por lo general en la facultad, y debido a estas cuestiones de clasificación, ¿no?, y de compartimentación de los conocimientos, no solamente las materias, sino que en muchos casos las propias categorías aparecen de alguna manera divorciadas o con una condición de autonomía demasiado singular, ¿no? O sea, categorías tales como justamente forma, materialidad o técnica, lugar, significado, ¿no? En nuestro caso, y esto siempre hacemos hincapié en cualquiera de los tres cursos, nos interesa pensar en relaciones. O sea, en relaciones forma, materialidad, o relaciones entre lugar y técnica, o relaciones entre forma, lenguaje, técnica y expresión. Ahora, si nosotros nos corremos un poquito de este entorno más inmediato y problematizamos un poco más esto de lo que estamos hablando, podemos remitir parte de esta problemática que tenemos como construcción de conocimiento en la FADU, podríamos remitirla a un momento muy atrás, que fue la figura de Platón. O sea, Platón, a partir de su pensamiento idealista, planteaba que la idea era lo prioritario, la idea era lo perfecto, la idea era aquello que estaba por encima de todo, y esto, obviamente explicándolo de una manera muy sencilla, y toda concreción o toda materialización de esa idea era un estadio inferior. Era algo que perdía una condición de perfección. Poco tiempo después apareció otro personaje, Aristóteles, el cual mantenía esta supremacía de la idea, pero esa idea ya tenía que estar acompañada de una componente de concreción. O sea, ya no había un pensamiento idealista llevado a ese punto, sino que esa idea entrañaba de alguna manera per se cierta componente del hacer, cierta componente fáctica. Ese debate, que podríamos llevarlo a esa componente o esa condición histórica, y que parece totalmente remota, de alguna manera sigue estando presente cuando uno ve, por ejemplo, los proyectos de la facultad, o al menos ciertos proyectos de la facultad. Si nos paramos ahora en un contexto diferente y pensamos, por ejemplo, en algunas de las cuestiones que se han puesto en juego en estos últimos años, en estas últimas décadas, en el contexto de las culturas latinoamericanas y de las relaciones entre proyecto y cultura en ese contexto de lo latinoamericano, vamos a ver cómo
se han ido dando a través de una serie de muy diferentes experiencias una revalidación de lo denominado como densidad material de las cosas, como la dimensión aurática o singular que hace a la cualidad o a la calidad formal y material que tienen las cosas, a un fuerte sentido experimentalista, ¿no? O a un experimentalismo tanto formal como técnico, y que lo podemos ver, decía, en muchas de las producciones, en ejemplos como los de Solano Benítez, Javier Corbalán, Pablo Beitía, o Smiljan Radic, y tantos otros. Y ahí yo creo que eso nos lleva, nos dispara a otra cuestión que es algo que mencionaba Eduardo y que también hizo hincapié Gustavo, que es el problema de la identidad. Y cuando hablo de identidad no me refiero a lo identitario o a una condición de homogeneidad para todo el mundo, sino que me refiero a una identidad pensada en términos de diversidad, heterogeneidad, multiplicidad, polisemia. Perdón, Luis, estamos en tiempo. Ok, ya termino. Esa componente, ¿no?, de la identidad, innegablemente es inseparable, no puede divorciarse justamente de esa componente de materialidad o de esa componente constructiva que ha de tener el proyecto, que justamente es lo que lo va a alejar de una componente, si queremos, mucho más abstracta o mucho más neutra, vinculada solamente al plano de las ideas. Bueno, si les parece ahora, entramos en el momento de intercambio. No sé si alguno quiere hacer algún comentario de lo reflexionado. Sí, a mí me interesaba las citas un poco que estaba haciendo Eduardo respecto a los autores, digamos, a Paul Klee, a Mies, incluso a la idea de Kant respecto a la estructura, porque me parece como que en esos casos, y me parece que también me parece un muy buen punto de conexión para quienes están estudiando, empezar a vincular cómo aparecen en las palabras, cómo aparece puesto en palabras los valores relacionados a la articulación entre proyecto y estructura, ¿no? Digamos, a poder incorporar literaturas a los temas que tienen que ver con la construcción del conocimiento, tanto sea la cuestión técnica como la cuestión más formal o de desarrollo de un proyecto arquitectónico, ¿no? Y en ese sentido me parece que también una cosa para pensar es en algo que está un poco pendiente, me parece, que es empezar a escribir respecto a cierta teoría de la estructura. Quiero decir, como valorizar los aspectos teóricos que tiene lo estructural y darle una dimensión que no sea meramente técnica, en términos ya casi desde de lo literario, me imagino, ¿no? A mí los textos de Kant sobre lo estructural o sobre el valor formal, o estas citas que estaba haciendo Eduardo recién, son muy inspiradoras para estudiar estructuras luego, ¿no? O sea, me parece que son iluminadoras de caminos de aprendizaje y me interesa ponerlas en ese espacio, ¿no? En ese lugar, para sacar el cliché de que estructuras es solamente el estudio del valor técnico, que creo que un poco la apuesta de Beatriz en esta mesa tiene que ver con eso, ¿no? Como entender que lo que ustedes están enseñando en las estructuras tiene que ver con una cuestión que está subyaciendo de cierta teoría del vínculo entre lo social y lo cultural también, ¿no? Entonces, en ese caso me parece que es un campo todavía para abordar, ¿no? Que no está tan escrito, no está tan explorado, a mi juicio. Si me permiten un segundo, nosotros lo que sostenemos, creo que lo dije recién, es que el diseño estructural es un problema de proyecto de arquitectura, no es un problema técnico. Y que entonces esta integración es sumamente importante, porque cuando uno define espacio, lugar, dimensiones, contexto, toma todas esas variantes,
está definiendo resistencia, capacidad portante, materialidad, está definiendo eso. Y entonces a veces lo define sin conciencia de que está definiendo eso. Y si tiene desgajada la forma de estos aspectos y quiere encajar una forma en estos otros aspectos, que hace una crisis. Entonces, eso me parece que hay algo en la formación que tenemos que ayudar a coser, a tejer entre todos. No sé, si alguno, vos, Eduardo, querías decir algo. Sí, claro, por eso, digamos, estamos coincidiendo todos en el camino que estamos transitando. Podría agregar así algún bocadillo más con esta vocación que tiene la facultad, que justamente estamos tratando precisamente de que ocurra todo lo contrario, porque hay como una a priori del pensamiento donde esa capacidad de abstracción que tenemos todos también, de alguna manera, lleva a los estudiantes y a veces inducido por los propios docentes a imponer como una a priori la forma abstracta, ¿no? Entonces, concebir, digamos, como una a priori formal. Por eso yo insistí tanto con esta cuestión del dar forma es dar vida. Por supuesto que dar forma. Ahora, justamente en esa conceptualización de la forma, quiere decir que nosotros estamos abstrayendo de la realidad y con nuestra capacidad de abstracción llegar a lo concreto. O sea, quiere decir que, por eso Luis, cuando hizo esta relación entre Platón y Aristóteles, claro, es ir del mundo de las ideas al mundo concreto. Y justamente en la tarea del proyecto, en la tarea de proyectar una estructura, en el diseño estructural mismo, justamente hay una voluntad de ir de lo concreto a lo abstracto. Finalmente después uno llega a una síntesis. Pero estamos trabajando desde lo concreto. Y a veces justamente esa dificultad, por eso también Luis hablaba de las relaciones entre la arquitectura, la ciudad, el territorio y la cultura, ¿no? como si fuesen los grandes paraguas donde justamente se desarrolla nuestra carrera, donde por momentos estamos considerando los aspectos de lo arquitectónico, pero lo arquitectónico no está divorciado de una ciudad o de un barrio o de un fragmento al cual pertenece esa arquitectura. Y a su vez, eso está inscripto en un territorio, que ese territorio se ocupó de una determinada manera, pero además ha sido producto de la cultura. Y ahí es donde justamente Gustavo también reivindicaba, ¿no? O sea, la arquitectura como una práctica social, porque justamente esta vinculación con lo cultural nos relaciona con las personas. Entonces, cuando estamos construyendo, cuando estamos proyectando, cuando estamos dando forma, dando vida, ¿no? digamos, a edificios, ya sea hospitales, escuelas, también estamos pensando en esos términos, ¿no? Donde, ¿qué materialidad? Por eso cuando vinculábamos la materialidad con el proyecto, claro, es imprescindible partir del mundo concreto y no desde el mundo de las ideas que a veces viene como impuesto. A veces las urgencias de la facultad, los talleres, los tiempos, los plazos, hacen que se busquen ciertos atajos. Y en esos atajos se condena a tomar decisiones apresuradas sobre ciertas formas cerradas, donde también se toman decisiones apresuradas justamente con el diseño estructural, porque es como un a priori, ¿no? Y precisamente, por eso también creo que Gustavo lo mencionó, Luis también, o sea, todos coincidimos que hay una oportunidad de la experimentalidad, porque está el cuerpo de doctrina que nosotros transmitimos, digamos que justamente es producto de una tradición del proyecto, una tradición constructiva, pero hay un cuerpo de innovación. O sea, y esos dos elementos están constantemente en juego. ¿Cuánto transmitimos nosotros como docentes de ese cuerpo de doctrina, que son ciertas cuestiones que son, digamos, de la disciplina en su carácter casi universal, y cuánto justamente nos compromete como pensamiento universitario, como el lugar del pensar y del hacer que se están combinando, podemos precisamente innovar, generar nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento, de vuelta, no es abstracto, es a partir de haber abstraído de la realidad los problemas que tiene nuestra comunidad, nuestros barrios, la gente, las personas, nuestra comunidad. Entonces, lo que pasa es que, claro, en la práctica didáctica, esta separación hace que hay un momento en que hay que volver a lograr integrar. Por eso nuestra preocupación constantemente es, veámoslo como una totalidad.
hay momentos que tenemos que justamente abstraernos y hacer una pausa y hacer un recorte, pero que ese recorte, ¿no?, nos deje, no nos permita ver la totalidad, ¿no? Es como una circunstancia. Lamentablemente, a veces en estas desviaciones incurrimos, ¿no?, en estos apresuramientos donde olvidamos lo concreto, olvidamos la comunidad a la cual estamos proyectando, olvidamos ciertos problemas de materialidad, anteponiendo ciertos a priori que es justamente lo no deseable desde el punto de vista de la didáctica. Nada, quería hacer esa pequeña miscelánea. Gracias. Luis, ¿vos querés decir algo o pasamos a nuestro segundo tema? Sí, quería hacer dos observaciones sobre esto que hemos venido diciendo. Lo primero es poner un ejemplo, digamos, muy sencillo, también en función de una cuestión didáctica, ¿no? Respecto de los estudiantes y de todos los que nos están escuchando. Uno podría pensar, por ejemplo, en algún edificio, en una obra significativa, por ejemplo, como el Crystal Palace, ¿no?, que todos conocerán o habrán escuchado en algún momento, el Crystal Palace de Paxton, 1850, en donde, si lo vemos, en esta separación de las cosas, desde un punto de vista formal, no produce ninguna gran innovación formalmente. Sigue los mismos criterios compositivos llevados a cierta arquitectura utilitaria, vinculados a la repetición, axialidad, regularidad, etcétera, etcétera. Uno podría decir desde ese punto de vista que, bueno, formalmente o proyectualmente, esa obra de Paxton no genera una gran innovación. Pero el problema está en eso, ¿no?, justamente en la innovación. ¿Por qué? Porque hay esa cuestión de forma y de espacio que supone el proyecto de Paxton, es inseparable de su materialidad. O sea, no existiría la misma construcción de espacio, no existiría la misma percepción o la misma experimentación de lo espacial y de las relaciones entre espacio, forma y visibilidad, si eso, en lugar de estar resuelto en una estructura metálica y vidrio, hubiera estado resuelto en mampostería. De la misma manera podríamos decir, ¿qué pasaría si la iglesia del Cristo Obrero de Dieste en Atlántida, en lugar de ser de mampostería, fuera toda de vidrio? ¿No cambiaría la arquitectura? O sea, de vuelta, podemos escindir, ¿no?, eso que decimos que está integrado, pero que muchas veces aparece como, bueno, algo separado, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, me gustaría también hacer cierta aclaración, no porque Eduardo lo piense así, pero aclarar también que cuando nosotros hablamos de esta cuestión de la concreción, no nos estamos refiriendo a una cuestión de pragmatismo utilitarista, ¿no?, porque eso también puede ser pescado por algunos como para decir, no, bueno, sí, lo que importa es la utilidad, lo que importa es el pragmatismo de lo constructivo. Y yo ahí quiero hacer como una diferencia, porque me parece que en esto que está planteando Eduardo, esa visión de lo concreto, esa idea de ir de lo concreto a lo abstracto, no está de ninguna manera separado de una poética, no está separado de una cuestión vital, no está separado de una componente que excede, ¿no?, largamente aquello que tiene que ver con un pragmatismo más inmediato, ¿no?, de lo constructivo. Y para eso me refiero también, si quieren, a una obra paradigmática como la del Banco de Londres. Yo los escuchaba y pensaba dos cosas. Muchas veces la estructura en realidad es una posteriori, no es una a priori. Es una posteriori. Muchas veces nosotros tenemos que orientar a nuestros estudiantes
alrededor de cómo le pongo la estructura a esto que he diseñado. Es una disociación que nosotros procuramos ayudar a volver a integrar. Eso me parece que es un tema. Y en relación a lo identitario, Gustavo, yo me quedé pensando cuando alguno de ustedes nombró a muchos referentes latinoamericanos, el tema de la importancia de comprender en qué país uno está, cuáles son sus condiciones productivas, cuáles son sus materiales, cuáles son sus tradiciones, cuál la mano de obra concreta que va a materializar las cosas que nosotros proponemos, cómo las tenemos en cuenta y cómo eso se potencia. Me parece que eso es sumamente interesante en los ejemplos que ustedes están diciendo. Esto, quiero decirles que para nosotros esto era muy nuevo porque el stand-by de la pandemia es lo que nos ha permitido conversar de estas cosas. Eso es increíble, porque si no estábamos todos dando clases ordenadamente. En ese sentido, reflexionar posibilidades de cambio nos parecía una cosa posible. Yo lo que les diría, dado que nuestros oyentes están heroicamente escuchándonos y ya se aguantaron un plantón, pues pasáramos un poquito al segundo tema. Nuestro segundo tema, vieron que nosotros las conversaciones las planteamos sobre dos temas. Uno era sobre materialidad y proyecto y el otro era contexto y proyecto. Y el otro día, charlando con Eduardo, nosotros decíamos sobre qué contexto estamos hablando, porque tenemos varios contextos. Uno es el hecho de que estemos acá conversando por YouTube con supuestamente nuestros estudiantes escuchándonos. Ese es un contexto. Y el suspenso y postergación de nuestras clases también es un contexto. Y el otro tema es todo, para nosotros tenemos una gran preocupación alrededor de cómo se podría tomar en la facultad con mayor compromiso con mayor compromiso, voy a decir, para no hacer otra calificación, las brutales desigualdades urbanas a las cuales muchas veces los arquitectos colaboramos en construir, que se están poniendo en evidencia con en la gravedad de la situación que estamos viviendo, no solo acá, sino en toda la sociedad y casi en todos los países respecto de esta enfermedad que ha caído supuestamente y que en realidad surge de las propias entrañas de la forma de esta sociedad que está desarrollándose. No sé cómo piensan ustedes que podríamos integrar estas cosas a nuestra formación. Eduardo. Pobre. Estás silenciado. Ay, no se da cuenta. Ya me di cuenta. No, digo que ahora tendríamos que hacer al revés, o sea, invertir el orden. O sea, yo cedo la palabra a Luis, después habla Gustavo, después hablo yo. Porque, claro, dame tiempo para pensar. Estamos pensando mucho de estas relaciones, del contexto en el cual estamos insertos. Pero denme una pausa. Yo lo invito a Luis o a Gustavo Bueno, podemos ver qué están pensando ustedes en las cátedras. En las cátedras ustedes están desarrollando lindas reflexiones. Por eso digo que sugería que ese Luis, precisamente en este caso estamos compartiendo ambos. Él además puede agregar sus experiencias en el caso de historia y teoría. Y entonces, digo, justamente en las reuniones del taller, del equipo docente, cuando surge esto del acompañamiento, primero, personalmente me cayó mal la palabra y la sugerencia, porque era acompañar. ¿Qué quería decir ese acompañar? Es decir, ¿qué tipo de actividades teníamos que generar que no fuera como un placebo, ¿no? Porque entonces yo sentía de que, es que de hecho está ocurriendo en algunos otros talleres o cátedras, que simplemente es como hacer tiempo, ¿no? Proponiendo lectura de textos, películas, pero sin ninguna, digamos, sin un propósito claro, ¿no? Justamente de eso determinó que nosotros nos propusiéramos. Además, sí, es cierto, hemos propuesto una serie de lecturas,
también algunas entrevistas y también alguna película que de alguna manera está muy vinculada con estas temáticas. Es más, Luis, que es un experto en cine, puede explicar por qué elegimos El Ángel Exterminador de Luis Buñuel, por ejemplo. Pero más allá de esas instancias que forman parte del acompañar con ciertos materiales, nosotros pues usamos mucho la palabra materiales de proyecto, o sea que realmente esas lecturas o esos instrumentos sean operativos para lo que vendrá. Y ahí aparece el ejercicio que también debatimos mucho cómo se podían llamar, y entonces elegimos, a partir de una propuesta de Gabriel Katz, crónicas de la interrupción, ¿no? O sea, justamente hacer una crónica como una especie como de diario, una bitácora, un cuaderno de navegación de lo que nos está sucediendo y cómo nos está impactando. Y entonces, desde el punto de vista didáctico, propusimos que haya una secuencia, que es precisamente del ensimismamiento que nos lleva esta idea del encierro y del distanciamiento social, comenzar desde la propia vivencia personal de cada una de las personas en el lugar donde está viviendo, en su vivienda, en su habitación, en el lugar que él se siente más representado y apropiado, ¿no? O sea, puede ser toda la vivienda o puede ser capaz el dormitorio que quiera de alguna manera compartir como experiencia de vida. Y a su vez de ahí ir como, a pesar de que aparece como una secuencia lineal, en realidad ahí también buscamos que sea una propuesta integradora, que es ir de la unidad, vivienda, casa, departamento, ir al barrio, a la esquina, a la calle y llegar a pensar la ciudad. ¿Cómo nos está modificando todas estas vivencias? Por ejemplo, entonces, quizás el ejemplo más inmediato es esta celebración y revalorización de los balcones en los que viven en departamentos. Entonces, hay algunos que no tienen ni siquiera balcón. Y lo que ha significado revalorizar ese pequeño espacio que generaba una relación entre el adentro y el afuera. Y justamente otros sí, capaz tienen la posibilidad de vivir en una casa y tienen acceso a un patio o a un jardín. Entonces, ¿cómo eso está impactando? ¿Qué significa, por ejemplo, cuando uno convive con una mascota en un departamento que no tiene ni patio ni balcón, por ejemplo? ¿Cómo se dan las condiciones con la familia? Y ayer, que justamente tuvimos nuestro encuentro con los estudiantes, realmente era, tengo que decirlo, o sea, mi admiración porque justamente a partir de la instrumentalidad tampoco proponíamos ninguna forma de manifestación, o sea, que era totalmente libre. Podían hacer collages, montajes fotográficos, dibujos, sacar fotos, lo que tuvieran a mano, porque precisamente también ahora lo que estamos en continuidad con lo que viene, es que no todo el mundo va a tener acceso a ciertos materiales de las librerías, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los recursos? Y la diversidad de la producción fue fantástica y tuvimos que, celebrarlo, porque precisamente ese era nuestro propósito. Hubo quien se expresó con dibujos, hay quien se expresó con fotos, y, por ejemplo, había un caso de un estudiante que era donde había dividido la lámina que presentaba, era una composición, no era una composición fotográfica, sino que eran fotos, donde a la izquierda aparecían todas imágenes idealizadas, ¿no? De departamentos, de vivencias urbanas, y del otro lado aparecía, por ejemplo, una familia en el estar de su casa, pero de una familia en un barrio popular, donde la evidencia del hacinamiento era muy visible. Frente a la foto que hacía de contraste, donde aparecía un espacio social totalmente abierto a las visuales, al cielo. Era notable porque jugó con eso. La segunda foto mostraba ya la habitación, era una habitación de esa misma familia, donde estaban las camas cuchetas, y realmente también, ¿no? O sea, ni siquiera una visión nocturna, donde se veía una pequeña ventana, y al lado aparecía una foto de un departamento con visuales y el cielo constantemente presente, ¿no? Entonces, claro, todo esto, justamente, todas estas imágenes
van produciendo sentido. ¿Cómo nos está modificando? ¿Cómo vamos a repensar los espacios comunes, los espacios propios? Ahora nos damos cuenta cuán importante es, o sea, generar transiciones entre el interior y el exterior, ya sea en una vivienda o en un departamento donde justamente la vida puede ser asomarse a la ventana. Entonces están los ejemplos que algunos comentaban de esos disc jockeys que a determinadas horas salían al balcón y compartían la música y alegraban al barrio. O creo que algunos habrán visto también por YouTube alguna de estas también pequeños videos de que a partir de que la iniciativa personal de alguien con una guitarra, después empiezan a ser acompañados con otros, ¿no? Y entonces aparece el sentido de comunidad y no de aislamiento, ¿no? Porque ahí volvemos a ver el enfoque desde lo social. Por eso cuando yo digo de lo concreto, por eso muy bien me corrigió Luis para que no se malinterprete esta idea de lo concreto, porque es esta relación con la realidad. Porque no es lo mismo ver que mirar. Y acá exige justamente una observación, una diferencia. Ver, vemos todo, pero nosotros tenemos el privilegio de una mirada privilegiada, porque es una mirada que ya es más precisa, que observa estos detalles. Y justamente este estudiante, a través de esas fotos, por eso decíamos la frase trillada, una imagen vale más que 1000 palabras, porque esa imagen encerraba un montón de cuestiones. En la mesa de la familia, sin nada, había una botella de Coca-Cola. En la mesa del balcón de esa otra familia, el balcón además tenía balaustres, no era una reja, eran balaustres. Y la mesa era una mesa así moderna, cromada, y sobre la mesa había una botella de champán, ¿no? O sea, qué interesante, porque él había construido. Y entonces, y ahí está otra cuestión. Cuando decimos de los contreros, o sea, hay que fabricar los conceptos. O sea, los conceptos no están en el cielo y bajan, ¿no? Y nosotros, los estudiantes o los arquitectos, los bajamos, que era lo que decía un poco Luis, de estas formas platónicas, idealizadas, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de fabricar conceptos. ¿Qué es el concepto de habitar? ¿Qué es el concepto de lugar, justamente diferenciado de espacio? Espacio es abstracto, el lugar es concreto, porque todo está lleno de adjetivaciones, ¿no? Nos lo apropiamos. Y eso es la construcción social del espacio o la construcción social de un lugar. Y entonces, por eso, en este periodo de acompañamiento, no hay, por supuesto, todo es voluntario, no queremos, por eso yo preguntaba anoche también, qué otras actividades les estaban proponiendo otras cátedras, para tampoco saturarlos ahora con cuestiones que precisamente todo el mundo reconoció que el valor del tiempo es diferente, ¿no? Este tiempo de encierro, así como nos permite compartir hoy estas conversaciones, salirnos, ¿no? Tomarnos una pausa, ¿no? Bueno, pero esa actitud crítica de pensar en nuestra propia construcción, ¿no? de conocimiento, bueno, tomamos distancia, no estamos ahora en el hacer concreto, y eso nos permite reflexionar sobre nuestro propio hacer, sobre nuestra propia práctica. Nada más porque creo que no me di cuenta, pero hablé de más. Gustavo. Sí, yo pensaba que por ahí este es un momento como, hablando de que el contexto en el sentido del tiempo histórico que nos toca atravesar es delicado porque hay mezclas muy variadas de sensaciones, ¿no? Por momentos uno está eufórico porque dice, bueno, ahora vamos a cambiar el planeta, por otros momentos si no, esto va para peor, por otros momentos te deprimís, por otros momentos, yo creo que a todas y a todos nos pasa no tener estabilidad porque no tenemos un piso donde pisar y no sabemos qué nos depara. Pensando en que la arquitectura es una materia optimista, no me queda otra que tratar de ser optimista, si no, no estaría haciendo esto de dar clases en la facultad, pero también me parece que es como un momento para tomar un estado de realidad sobre lo que está pasando y también invitar a que la reflexión que tengamos en este tiempo que ahora nos toca virtual y que ojalá que en algún momento vayamos saliendo de las casas para encontrarnos y reencontrarnos,
nos permita reinterpretar sentidos comunes que estaban muy afianzados. Vos, Beatriz, recién decías que hay una situación de la ciudad manifiesta en este momento respecto a cómo las desigualdades se están haciendo bastante evidentes. Y estos momentos son los que hay que aprovechar para señalar por dónde van a venir las transformaciones o por dónde tienen que venir las transformaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me dan ganas como de que la facultad participe de una manera activa en una reformulación del sentido común respecto a la ciudad, a la inequidad social, en términos de cómo la ciudad se vuelva un espacio más justo y más igual para las personas. Y en ese sentido me parece que hay momentos en los que hay que estar preparados, porque también si te agarras sin tener preparación, uno tampoco puede aportar mucho. Entonces me da la impresión que hay que juntar fuerzas y hacer la mayor cantidad de proyectos posibles que incentiven al pensamiento colectivo y a la transformación, y que apostar a la multiplicidad de ideas para que eso en algún momento decante para algún lado, aunque sea mínimo, pero por lo menos insistir en que podemos desde la facultad practicar contenidos, establecer estrategias. Ahora desde el Estado van a salir concursos para estudiantes y docentes. Me parece que al margen de que uno pueda estar más o menos de acuerdo con cuáles son las potencialidades y las finalidades de esos concursos, yo creo que hay que participar por lo pronto en la producción de ideas que piensen en la transformación del estado de cosas y tratar de participar entre los, digamos, me parece que las y los estudiantes tienen que también vincularse entre sí para pensar y para conversarlo, no depender de estos estados más docentes que establezcan el punto de largada, sino que me parece que tiene que venir más como de una cuestión de cómo la facultad en su cuerpo estudiante puede ser un lugar para transformar el pensamiento. Cuando cuentan un poco el proyecto de Medellín, que dicen, la transformación de Medellín finalmente cuando lo hacen rápido es porque los proyectos que sacaron, los sacaron de la facultad. Se pudieron hacer porque estaban en la facultad esos proyectos. Había mucha gente que había pensado mucho tiempo en cómo hacer proyectos para transformar con cierto nivel de realidad. La relación está muy buena, la relación que apareció ahora respecto a lo concreto. Me parece que ser realista tiene que ver con también poder volar en la creatividad dentro de los aspectos de las posibilidades. Digamos, esa cuestión de lo pragmático, lo concreto, lo realista, es algo sobre lo cual estuvo rondando un poco la charla, y me parece que la precisión hay que encontrarla en esos puntos en donde las cosas puedan ser probables y posibles. Y hay mucho por pensar respecto al hábitat, ¿no? Hay mucho por reconsiderar, hay mucho por pensar sobre cómo son los barrios populares, cómo deberían ser y cómo deberían ser las transformaciones para modificar y mejorar la calidad de vida de las personas. Me parece que eso es algo que todavía se pensó mucho, se dijo mucho, y hay mucho por hacer de todas maneras. Nunca va a alcanzar todo lo que podamos producir en la facultad, pero en la medida que multipliquemos, me parece que es una interesante apuesta para por lo menos para dar vuelta a lo que está asumido como dentro del mercado, ¿no? Dentro de lo que es el mercado inmobiliario y dentro de lo que son las pautas de expulsión y de transformación del uso del suelo en las ciudades. Te toca, Luis. Salvo que no quieras, no es obligación. Yo tengo que confesar que tengo como una suerte de contradicción, si se quiere, o de problema, ya que, digamos, desde el punto de vista de la historia, como alguien que se dedica a la historia, la verdad que no puedo ser muy optimista. Pero digo que tengo un problema porque, como además de dedicarme a eso, también me dedico al proyecto. Si dedicándome al proyecto no tuviera un optimismo, no sé qué es lo que estaría proyectando, porque cualquier cuestión proyectual supone necesariamente un optimismo respecto del futuro, ¿no? Porque si no, ¿para qué estaríamos proyectando? Cualquier acto, cualquier
acción que tiene que ver con el proyecto, sobre todo en nuestro campo disciplinar, obviamente que implica o supone per se una componente de optimismo, ¿no? O al menos una cierta componente visionaria o de transformación. Digamos, en la mejor acepción de lo proyectual, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, me parece que esta es una oportunidad, como se viene diciendo, para repensar una cantidad de cosas, lo cual es obvio. No me parece tan obvio, al mismo tiempo, caer en lo que es como una especie de, digamos, pensamiento respecto de lo que uno quisiera que suceda, ¿no? Me parece que en algunos casos se confunde qué es lo que puede llegar a pasar con esto a futuro, en un futuro inmediato y en un futuro más inmediato. Me parece que muchas veces se puede confundir la cierta claridad de lo verosímil que puede llegar a suceder con lo que uno desea que suceda, ¿no? Y entonces uno escucha, un poco como decía Gustavo recién, algunos que sí, en un exceso así de optimismo y de compulsa heroica y épica, suponen que esto va a transformar y que el capitalismo va a cambiar y que no sé cuántas cosas. Yo en realidad no soy muy optimista al respecto, como decía recién, pero sí me parece que aún frente a esa componente, aún frente a esa condición, creo que igual hay que hacer algo. Creo que igual hay que seguir proyectando y creo que igual hay que seguir insistiendo un poco en el camino que mencionaba recién Gustavo. Me parece que esto puede servir para, no digo un despertar de la conciencia, porque me parece como demasiado rimbombante, no creo que las cosas sucedan de esa manera, y esto tiene que ver con el conocimiento histórico, no con un parecer. No creo que haya grandes transformaciones, sí me parece que es un momento como para la toma de cierta conciencia y de ciertos cambios tácticos y ciertos cambios estratégicos que son los que sí pueden llevar cierta transformación. En ese sentido, haría, si se quiere, cierto parangón. Me parece que la facultad en la que yo estudié hace 40 años atrás era una facultad de alguna manera peor que esta que tenemos hoy. Me parece que muchos de los que nos están escuchando, todos los que hoy son estudiantes, en 5, 10 o 15 años van a estar en una condición de decisión, probablemente tomando decisiones dentro de ciertos organismos, y me parece que sería vital, justamente como parte de una nueva generación, que pudieran hacer algo diferente a lo que hemos hecho nosotros. Yo en ese sentido tengo cierta esperanza, porque me parece que hay una posibilidad de cambio. Aprendiendo de la historia, y esto lo digo también como dedicándome al respecto, la historia no cambia por grandes eventos. O sea, no es cierto eso. Eso es una clasificación o obedece a ciertas clasificaciones historiográficas en las cuales hay un hecho que resulta meridiano. Pero eso no es verdad. O sea, las transformaciones que se dan son transformaciones que obedecen a microtransformaciones en un devenir histórico o en un lapso de tiempo que es mucho mayor. Con lo cual esto no creo que sea un parteaguas, ¿no? Un antes y un después de Cristo, sino que va a ser una componente más en la posibilidad de transformación que tengamos como parte de una sumatoria de cosas que podamos ir agregando. O sea, me parece que esto va a ser algo que, si lo sabemos aprovechar, si lo podemos mirar con un sentido real y profundamente crítico, como aludía antes Eduardo, respecto de una cantidad de variables, si lo sabemos aprovechar y dejar de ver para empezar a mirar, probablemente ahí tengamos una cierta probabilidad de que
el futuro que se nos depare y que podamos construir, más allá de lo que se nos depare, ese futuro que podamos construir sea un poco mejor, un poco más venturoso, pero va a depender obviamente exclusivamente de nosotros. Sí, si les parece, leo algunas cosas que están surgiendo en el chat del canal de YouTube. Nos pusieron, por un lado, el problema de los espacios comunes es que no tienen valor de venta, estamos atados al mercado inmobiliario, en los barrios más vulnerables el hacinamiento es cada vez más evidente, el romanticismo de la cuarentena es un privilegio de clase, el mercado es el que genera la especulación, hoy en día es muy complicado tener una vivienda digna, los precios exorbitantes no están al alcance de todo, el mercado manda, se cambiaron las regulaciones en favor del mercado y la especulación, el mercado solo genera la estigmatización de los guetos, el Estado tiene como herramienta el código para evitar las viviendas pajareras. Y por último, en realidad quería dos frases más. Una que dice, pregunta para los profesores, dado por sentado de que se debe enseñar a proyectar bien, a la hora de dar el proyecto no creen que se apunta a un cliente ABC1 y negando una gran parte de la sociedad. Y por último, la FAU debería tener una Secretaría de Desarrollo Social no solo para otorgar becas a nosotros, sino para intervenir activamente en zonas vulnerables en pos del bien comunitario. No sé, y en realidad quiero decir otra frase más, que ya no es tanto de esto, sino una que pusieron hace... Primero de todo, ojalá que estos intercambios no sean solo de cuarentena porque son buenísimos. No sé si quieren hacer algún comentario al respecto. Quería decir algo. Todas esas cuestiones que nombraste me parecen todas muy, muy válidas y tienen mucha razón muchas de las cuestiones que has comentado. Y a mí me resulta interesante pensar un poco por lo que estábamos tratando de hacer ahora en el taller, que es una propuesta que me interesa conversarla en la facultad, a nivel de la conversación entre profesoras y profesores, es la idea de que la extensión universitaria muchas veces es una herramienta súper importante de la facultad y que no está totalmente aprovechada. Cuando nombran la Secretaría de Desarrollo Social en el comentario último que leíste, Leonora, ahí hay algo que tiene que ver con la extensión universitaria y la potencia de la extensión universitaria. Y a nosotros nos interesa poner en discusión si la extensión universitaria tiene que ser algo por fuera del curso de grado. Por eso estamos proponiendo acciones de extensión universitaria en nuestra propia materia, o sea, trabajar en la construcción de equipamientos y instalaciones en barrios populares o en lugares en donde la demanda sea necesaria, digamos, pero dentro de la estructura de grado. No es algo que me interesa poner como un modelo único para todo el mundo, pero quiero ponerlo en discusión porque me parece que no está concebido muchas veces eso, y esa potencia que tiene que una gran cantidad de estudiantes que están haciendo su cursada vean no solamente beneficiados haciendo su cursada y haciendo el aprendizaje, sino aprovechando las horas de clase para poner en valor otras situaciones que necesitan un poco de transformación o mucha transformación. Entonces, me interesa ponerlo como parte de una agenda de discusión eso. Me parece que sumaría, en la medida que lo convertimos en algo que, aparte de ser una herramienta de aprendizaje, aprender a construir, aprender a trabajar en aspectos colectivos, trabajar en territorios concretos con destinatarios concretos. Esa es una de las cosas que me interesaba decir. Y por otro lado, que esta cuestión de la extensión, a eso se le suma en una agenda posible que va a empezar a aparecer, algo que se comentó desde la Secretaría de Vivienda y de Hábitat de la Nación, es que las prácticas profesionales que puedan hacerse en ámbitos académicos, que los estudiantes la puedan hacer en la generación de proyectos y aplicación de proyectos en barrios populares o en mejoras habitacionales en áreas de necesidad. Me parece que esa sería otra de las cosas que me interesaba como cosas a considerar
dentro de lo que Luis decía, yo las nombraría como pequeñas conquistas, digo, como lograr no esas grandes transformaciones, ni las revoluciones, ni los grandes objetivos, pero sí multiplicar pequeñas conquistas, o pequeños logros, o pequeñas obras, o pequeñas transformaciones. Apuesto más a eso porque lo veo más probable, porque está al alcance más de nuestras manos. Bueno, no sé, ¿alguno quiere decir algo o hago cierro? Yo cierro, me atribuyo la decisión de cerrar. ¿Qué decís, Luis? Sí, no, quería hacer un comentario muy breve respecto de algunas de las cosas que habían estado planteando, y es que es cierto la existencia del mercado, pero yo no me rendiría frente a eso de ninguna manera, y creo que en eso también hay que ser muy lúcido y no creer que el mercado es lo que domina todo, porque eso no es cierto. O sea, eso también es parte de una percepción. O sea, pero eso no es exactamente así. No es que el mercado gobierna por sobre todo. Hay una enorme cantidad de arquitectos que trabajan o que hemos trabajado sin resignarnos frente a esa dimensión del mercado. Lo que pasa es que también es parte de un acto de autoconciencia y de compromiso, y es también parte de una elección, ¿no?, que uno hace. Uno puede elegir, o sea, no nos creamos que solamente tenemos que seguir como un rebaño esas pautas y que no nos queda otra. No, eso no es así. O sea, hay una dimensión muy amplia en la cual nosotros podemos elegir y nos podemos involucrar de otra manera y con otras cosas. Un poco también en esto que decía Gustavo recién. Bueno, yo lo que les quería decir era, en el texto que nosotros convocamos en nuestro Facebook y en nuestra plataforma, nuestra es una manera de decir, la plataforma que estamos usando, pusimos el tema del programa de necesidades para el que la facultad forma. Eso es lo que me parece a mí, porque efectivamente hay hegemonías, Luis, hay hegemonías. Yo respeto mucho lo que vos decís respecto de que uno puede no seguir el rebaño y armar una posición crítica y desde ella accionar. Pero hay una hegemonía en general que coincide en términos generales con lo que acaban de volcarse en esas preguntas o en esas observaciones. En ese sentido, uno de los temas que siempre nos preocupa a nosotros mucho es el hecho de que yo integro distintas organizaciones vinculadas al hábitat popular, y entre ellas la Coalición Internacional del Hábitat lo que ha sacado como estadística es que en América Latina el 70% de lo que se construye no se construye con arquitectos. Es un tema ese, interesantísimo. Y entonces hay que mirar en ese desencuentro, nosotros lo tomamos como desencuentro. ¿Qué sucede? Que lo que nosotros amamos, estudiar y formarnos y volcar como compromiso casi vital hacia la sociedad en la que vivimos, está cortado ahí. Entonces hay algo ahí que tenemos que estudiar. Yo comparto que las cosas no se cambian todas de golpe, pero vamos a ir aportando para ir cambiándolas. Y respecto de la extensión, me parece sumamente interesante lo que plantea, integrar la extensión a las cátedras, eso me parece una cosa muy buena. Y también pienso que muchas veces hay historias en la facultad que no se conocen, de prácticas que me parece que tenemos que poner en valor de todos para volver a cambiar un poco la hegemonía de valores y enfoques que el sentido común FADU domina. Eso me parece. Yo les agradezco muchísimo a los tres, la verdad que me parece que estamos abriendo una ventana y esa ventana nos puede hacer desarrollar cosas sumamente interesantes y a la vez nos abre un lazo entre nosotros como comunidad de profesores y de cátedra más allá de la propia materia en la que estamos.
Les agradezco mucho, no sé si alguno quiere decir algo, y muchas gracias a todos los estudiantes que han aguantado, que no son muchos, porque inicialmente teníamos 600 en la espera y han quedado alrededor de 200, o sea que hay 400 que huyeron de los 50 minutos de problemas técnicos. Una pena enorme. Bueno, muchísimas gracias a todos. Por mi parte también agradecer tanto a los compañeros como a vos por la convocatoria y a la gente de la cátedra, y bueno, desearles lo mejor posible para esta coyuntura, y espero que nos volvamos a ver pronto de una manera un poco más corporal. Podemos seguir haciendo estas reuniones. Sí, además. Bueno, hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias.